quiero compartir bajo el tema al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente creo usted escuchar este refrán en algún momento, un refrán que es bíblico. Allí en ese refrán, precisamente en Mateo 22:21, se manifiesta este refrán. Y este refrán se manifiesta porque a Jesús querían tentarle en algún momento los fariseos para juzgarle, y Jesús, entendiendo que esa moneda era la cara de César, pues Jesús dijo sencillamente: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queriendo decir que lo que un gobierno exigía como impuesto, pues que la gente lo cumpliera, pero que también a Dios, que es el creador, también merecía que le cumpliera. Ese es el resumen del César lo que es del César. Usted me dirá: pastor, ¿pero qué tiene que ver el refrán del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, si estamos hablando de una viuda que ofrendó todo lo que tenía? Pues hay mucha similitud por esta razón, y es la siguiente. Bíblicamente, en la ley de Dios, y durante muchos años, desde que Dios comenzó a revelársela a los hombres, Dios siempre, por lo general, le pedía al hombre una ofrenda. No porque Dios necesitaba de la ofrenda, quiero explicar aquí. No porque Dios está necesitado del hombre, sino para Dios bendecir al mismo hombre. Queriendo decir que cuando Dios pide algo, no es porque Dios lo necesita, sino es para bendecir al mismo hombre, ya que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de darle nada a Dios sin que Dios nos dé primero. Recordemos que en algún momento Jesús quería lavarle los pies a los discípulos, y Jesús le dice a los discípulos: yo os lavaré los pies como señal de que yo les serviré primero antes de que ustedes me sirvan primero. Pedro se negó. Pedro dijo: Señor, ¿cómo harás tú esto? Yo no puedo permitir que tú me laves los pies. Entonces Jesús le dice a Pedro: si tú no te dejas lavar los pies, entonces no tendrás parte en mi reino. Entonces Pedro dice: Señor, entonces lávame hasta la cabeza, lávame todo si tú quieres. Queriendo decir que hay principios morales y espirituales que Dios le manda hacer al hombre, no porque Dios necesite del hombre, sino para que el hombre aprenda, para que el hombre pueda acceder, para que el hombre pueda tener una voluntad en cual, en esa voluntad, Dios se pueda glorificar. Hay mucha duda resuelto a este tema, pero quiero explicárselo. Cuando Jesús entonces le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús lo que le está diciendo: el hombre pide impuesto, Dios no puede pedir impuesto. El hombre exige que se le obedezcan sus leyes, Dios no tiene derecho a que le cumplan sus leyes. Si los hombres, siendo hombres, exigen que usted como ciudadano cumpla las leyes de sus gobernantes, Dios no tiene derecho. Pero si Dios es el creador, pero si Dios es el que nos da la vida, pero si Dios es la razón por la cual usted puede tener algo, o sea que Dios no tiene derecho a exigirle nada al hombre, pero el hombre sí te puede exigir a ti cosas. Yo quiero que usted medite en esto. ¿Cuál es el punto? El punto es que la ley dice, honra a Jehová con tus bienes, para que te vaya bien y tus días sean prosperados. ¿Qué quiere decir honra a Jehová con tus bienes? Honrar a Dios con los bienes no significa que Dios va a venir a recibir de ti algo. No. Lo que significa es que Dios te va a poner unos principios bíblicos y tú lo vas a poner en obra precisamente para demostrarle a Dios que lo que Él te da, tú lo haces para glorificarlo a Él. Recuerde que en las leyes se hablaba de diezmo, se hablaba de ofrenda, se hablaba de primicia y se hablaba de ofrenda voluntaria. Y estos son temas que a la gente o mucha gente le incomoda hablar precisamente porque las personas creen que este tipo de leyes no tienen nada que ver con Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también incluye lo que Dios exigía al pueblo como ofrenda. Por eso, cuando leemos la ofrenda de la viuda, estamos entendiendo un punto importante. Número 1, la palabra dice que habían ricos que daban de lo que les sobraba.
Esa palabra sobrar tiene un verbo, tiene un sustantivo, tiene un significado que significa limosna. Quiere decir que cuando el hombre da de lo que le sobra, está dando limosna. O sea, está dando algo insignificante. Por eso cuando la Biblia dice que cuando Jesús levantó los ojos, vio cómo las personas echaban de lo que les sobraban en la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no estaban dando una ofrenda, porque la palabra ofrenda significa algo bueno. Eso es lo que significa ofrenda. Cuando tú das una ofrenda, tú estás dando algo que es importante, de lo importante. Por eso es que a Dios le agrada la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Caín dio de lo que le sobró, mas Abel dio de lo mejor de sus ovejas. Mírenlo en la Biblia, usted lo puede mirar en cualquier Biblia y allí la palabra le va a enseñar. Queriendo decir que estas personas estaban dando de lo que les sobraban. Escuchen, y eran ricos. Por eso hay un dicho que dice que a veces el pobre da más de corazón que el que mucho tiene, porque el que poco tiene siente más el dolor y la necesidad de otro que el rico. ¿Sabes por qué a veces el pobre, bueno, no digamos pobre, ¿sabes por qué las personas de bajos recursos son más generosas que el que muchas veces tiene? Porque el que poco tiene siente el dolor, ha pasado por hambre y por necesidad, por eso es más condoliente. El rico da de los que le sobra. ¿Sabe por qué da de lo que le sobra? Porque no tiene necesidad, porque no sienten eso, porque no saben qué es pasar necesidad, no saben qué es tener problemas. Por eso hay mucha gente que odia que uno hable de esto. Odia que uno hable de esto precisamente por el tipo de corazón que tiene. Pero analice, quien fue a llevar una ofrenda a Dios de corazón fue una viuda. Literalmente fue una viuda. Fue una mujer, bendito sea el Señor, fue una mujer que tenía pocos recursos. Y no solamente que tenía pocos recursos, dice que dio lo único que tenía. Por eso Jesús dice que esta mujer dio más que el rico. Recuerde que el ser humano mira las cosas al revés. La gente se fija mucho en la abundancia. Y para Dios lo que vale no es lo que abunda. Para Dios lo que vale es lo que tenga verdaderamente sustento. No sé si me hago entender. Dios no se fija en el tarro, se fija en el contenido. Nosotros los seres humanos nos fijamos lógicamente en lo que nos llama la atención, en lo que deslumbra los ojos. Dios no se deslumbra como nos deslumbramos nosotros. Dios mira la esencia de las cosas. Usted me dirá, pastor, entonces, ¿cuál es la enseñanza de este versículo? Bueno, la enseñanza de este versículo es que así como tú le rindes honra, así como tú le rindes respeto, así como tú le rindes pleitesía, así como tú le rindes cumplimiento a tus obligaciones, así mismo tienes que dárselo a Dios.